revocación de una apelación que hizo la Argentina para revocar la sentencia del juez Griesa, una sentencia de principios del año pasado. A mí, yo quiero, antes de definir qué son fondos buitres o fondos de capitales de riesgo, en realidad no es una mala noticia, no solamente para la Argentina, sino para la economía mundial y para todos los países que están en situación de renegociar las deudas. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es solamente Argentina que está en estas condiciones, tenemos también países cautivos de los fondos buitres en el continente africano, son alrededor de 12 países, y también estarían entrando en esta situación países de la Comunidad Europea, Grecia, España, Portugal, también se podrían ver afectados en el futuro si desean renegociar la deuda de capitales extranjeros. Por eso no es solamente un problema para la Argentina, porque si se siente este precedente, los fondos financieros o los capitales financieros van a tener prácticamente mayor poder que la soberanía de las naciones. Por eso quiero primero definir eso, que no es solamente un problema para la Argentina, sino para el mundo entero y para las naciones que están en situación de renegociar las deudas extranjeras o las deudas externas. Antes de hablar de la situación de Argentina, tenemos que decir qué son los fondos buitres o fondos de capitales de inversión de riesgo. Los fondos buitres son bonos que entes financieros compran o ingresan o compran, en realidad son bonos de deuda de países que están en default o que están cayendo en la falta de cumplimiento de las deudas externas. ¿Cuál es la situación? Los fondos buitres en el 2001 ¿sí? compraron bonos de nuestra deuda a un valor muy bajo. ¿Cuál es la situación actual? Ellos están pidiendo cobrar la deuda de la compra de esos bonos a un valor actual más los intereses. Hasta ahí sería más o menos a grandes rasgos, sin caer en cuestiones técnicas, porque en realidad estamos entrando ya en un plano netamente de lo que es la técnica financiera. ¿Qué pasó en nuestra historia argentina? En el 2001, durante la breve presidencia de Rodríguez A, nuestro país entra en default. ¿Qué significa default? No se va a pagar la deuda externa. ¿Sí? No se le paga a nadie. Justamente por una crisis que llega a nuestro país justamente por el mercado financiero y la falta de legislación o de restricciones que nuestro país durante más de 3 décadas no le puso a los capitales extranjeros netamente financieros. Es decir, no hubo restricciones. Lo que lleva al 2001, además de graves errores de administración, a que nuestro país entre en una de las peores crisis económicas de la historia. No solamente económica, sino política y social. En el 2006, Néstor Kirchner, en el 2006-2005, establece lo que se llama el canje de la deuda externa. ¿Qué hace con esto? Se empieza a cumplir la deuda externa, pero por medio de una renegociación de los montos de la deuda. Extraordinaria negociación, ¿no? De la historia. Es la primera vez que se logra una renegociación de la deuda externa, con lo cual, ¿qué sucede? Los capitales o los bonistas, que algunos le llaman los bonistas, es decir, aquellos entes financieros que compraron bonos de deuda de nuestro país, ustedes imagínense de que es deuda que originalmente o hipotéticamente había tomado nuestro país para dar pie o para cubrir las exigencias de la nación, y si lo sometemos según la consideración del juez Griesa de Estados Unidos. ¿Por qué juez de Estados Unidos? Porque los bonos o los fondos buitres fueron librados dentro de la ley norteamericana. Es decir, nuestro propio país ¿sí? corrió la soberanía financiera y la sometió a un país externo, que también es un grave error de entendimiento para lo que es la protección de la soberanía nacional. Que se subsanó ahora en una decisión en la actualidad, ¿no? Me parece este tema. En realidad la Argentina va más allá de esto y está pidiendo de que la normativa que se aplique sea una normativa nacional. Exacto. ¿Qué pasa? Es costumbre o es tradición del derecho cambiario es que la legislación se aplica en la legislación en la cual se emitieron esos títulos, ¿sí? Porque los bonos en realidad son títulos. Es decir, uno posee ese título y lo puede cobrar. Es como decir, tengo un cheque y voy y lo cobro al banco, ¿sí? O en otra forma sería un pagaré, voy y lo cobro porque estoy al portador.
¿Qué sucedió con la renegociación de la deuda? Originalmente un 75% de los bonistas extranjeros aceptaron esta renegociación, es decir, replantear o modificar o condonar parte de la deuda y luego establecer modos de pago. En el 2006 se cambia, ¿sí?, para ampliar más, para que mayores bonistas acepten esta renegociación de la deuda, con lo cual se logra un 95% de la adhesión, ¿sí?, con lo cual era prácticamente toda la deuda externa estaba siendo renegociada y los portadores de esos bonos de deuda obtenidos por buena fe, ¿sí?, por buena fe, es decir, se habían obtenido conforme a las normas del mercado financiero, normas de la buena fe del comercio internacional. Entonces ellos aceptan esta situación, que es prácticamente algo que lo podíamos, no estaría bien llevado el ejemplo, pero es más o menos lo que se llamó, luego de lo que fue la situación del corralito, la situación cuando se especifican las deudas, no sé si se recuerdan, hubo un gran revuelo cuando se especifican las deudas dentro de nuestro país, es decir, a la mayoría les pasó si tenían deudas, prendas o préstamos que habían sido tomados a valor dólar y al especificarlo la deuda se iba prácticamente a las nubes.